este 2023, a 7 meses del desembarco de Sergio Massa como superministro, como ministro de Economía, como líder de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y también con banqueros. ¿Qué se puede esperar en este 2023? ¿Cómo vino todo hasta ahora? Lo conversamos con el economista Pedro Gaite, a quien ya le estoy dando la bienvenida. Pedro, buenas noches. ¿Cómo estás? Germán Giachero te saluda. Hola Germán, buenas noches. Gracias por recibirnos. Pedro, ¿qué balance podemos hacer de este tiempo de Sergio Massa como superministro y qué es lo que podemos llegar a esperar para este 2023? Bueno, el balance creo que tiene luces y sombras. Creo que desde el punto de vista macroeconómico hay algunos puntos que se le podrían poner a su favor. Creo que en el debe sigue estando todavía el impacto de ese reordenamiento macroeconómico sobre las condiciones de vida de la gente. Y los problemas siguen siendo básicamente los mismos que cuando asumió la inflación disparada, que parecía que durante unos meses, bueno, desde julio del año pasado, que venía en una tendencia decreciente bastante importante, incluso en noviembre y diciembre acercándose al 5%, y el dato de enero y probablemente febrero, que nuevamente esté por encima del 6%, fue un golpe a ese objetivo que se había autoimpuesto el propio Massa de llegar a abril con una tasa de inflación cercana al 3% y una inflación anual en torno al 60%. Eso, la realidad es que es muy difícil que ocurra, lo de abril ya lo descartaría de cuajo, y entonces esa tendencia decreciente que estamos viendo en los últimos meses volvió a impactar. El otro gran punto que tiene la macroeconomía, como siempre, es la falta de dólares, que son, de hecho, factores que están muy, muy relacionados, ¿no? El gran problema que tenemos en la Argentina, la insuficiencia de divisas. Este año tenemos que devolverle al Fondo Monetario Internacional alrededor de 2.000 millones de dólares en términos netos, la diferencia entre los desembolsos que hace y lo que nosotros le tenemos que pagar. Y ese es el principal limitante también para que haya crecimiento económico, que es en definitiva lo que haría que pueda seguir disminuyendo el empleo, empiece a aumentar el salario real, porque la inflación genera y la falta de divisas generan problemas de gestión macroeconómica, pero también tienen un impacto de lleno en cómo vive la gente. Y lo que estamos viendo es que el salario real, lejos de aumentar con la gestión de Alberto Fernández, que supuestamente venía a mejorarle la vida a la gente, cayó alrededor del 5%. Es cierto, hubo una pandemia, hay una guerra, pero lo concreto es que el salario real cayó 20% con Macri y cayó 5% con la gestión de Fernández, cayó el año pasado nuevamente, y este año la realidad es que si no se desacelera la inflación, es muy difícil que el salario real recupere por lo menos una parte de lo que viene perdiendo, y eso a su vez tiene impactos sobre la actividad económica, porque el consumo privado está bastante deprimido, y aún con el año pasado que vamos a terminar creciendo por encima del 5%, el consumo privado en los últimos meses, sobre todo a partir del último trimestre del año pasado, y los datos de enero y febrero tampoco son muy buenos, se está desacelerándose, o sea, está empezando a caer el consumo privado, y eso sí, el gobierno pretende que haya, aunque sea un pequeño crecimiento este año electoral, se tiene que recuperar. Pedro, ante la escasez de dólares y la lluvia de pesos, algunos economistas comienzan a hablar de un inminente ajuste cambiario. ¿Esto es así? ¿Cómo lo ves? No, yo creo, así como digo que la cosa está delicada, creo que no cambia el panorama en relación a lo que estábamos viendo hace 2, 3, 4, 5 meses. No creo que vaya a haber un ajuste cambiario en términos de un salto brusco del tipo de cambio. Los controles cambiarios que hay hoy generan fricciones en la economía, generan problemas como la brecha cambiaria, pero le dan mayores márgenes de maniobra al gobierno, y mientras se mantengan esos controles, yo no veo que vaya a haber un salto brusco del tipo de cambio,
las tensiones cambiarias se traducirían a los dólares paralelos, el blue o los dólares financieros, pero con el tipo de cambio oficial creo que lo que va a ocurrir es lo que viene ocurriendo, que es un régimen de crawling peg, se llama, que es básicamente que el tipo de cambio nominal se va deslizando más o menos al ritmo de la inflación, para que no haya una apreciación del tipo de cambio real que generaría una pérdida de competitividad, y eso creo que no va a cambiar sustancialmente. Hoy se anunció un canje de la deuda en pesos, que eso de alguna manera le da un poco más de margen al gobierno para manejar la cuestión de la deuda en pesos, que era algo que a cada vencimiento, y son todos vencimientos a corto plazo, o sea, todos los meses estábamos ahí viendo a ver qué porcentaje de la deuda en pesos iba a poder refinanciar, y en caso de que no se refinancie, eso se va en general a los dólares financieros, entonces aumenta la brecha y genera más tensiones cambiarias. Bueno, este canje, que hay que ver cómo se termina instrumentando, de alguna manera le daría un poquito más de aire al gobierno en el plano de la deuda en pesos, pero que eso también tiene su impacto en cierto relajamiento en el mercado cambiario. De todas maneras, las reservas del Banco Central están muy escasas. Ya incluso se está viendo que la meta de marzo que tenés que cumplir con el Fondo Monetario Internacional, y que no era la más exigente del año, probablemente no se cumpla. Ya se está hablando de un relajamiento de esa meta, que supuestamente se iba a anunciar la semana pasada. Se está dilatando un poco eso, pero yo confío en que ese anuncio se tiene que hacer. Y hay que ver si se relaja la meta de marzo puntualmente o las metas de junio y del resto del año, que serían las más importantes, porque es ahí cuando de verdad las metas eran más exigentes. Entonces, bueno, es un escenario en el que todo el tiempo parece que la gestión económica está atajando penales. Yo creo que a lo que más hay que prestar la atención en términos de la economía real es al crecimiento de la actividad. Para eso hay que prestarle atención también a la cantidad de dólares que tenga el Banco Central, porque los dólares no son solo para cumplir con la meta del fondo, sino sobre todo para financiar el crecimiento económico, sobre todo las importaciones, y eso está muy trabado. Entonces, si no hay dólares para cumplir con las metas del Fondo Monetario, tampoco hay dólares para financiar las importaciones, y eso es en definitiva lo que más impacta sobre la economía real, y que puede tener también un impacto en los precios. Entonces, de nuevo, el gran problema es como todo un gran rompecabezas, pero el núcleo de todos los problemas de la economía argentina creo que están en la escasez de divisas. Pedro, ¿puede incidir de alguna forma positiva o negativa que este 2023 sea un año electoral de principio a fin? Digo, ¿puede constituirse en un paraguas para una garúa o para la caída de granizo? Y en general los años con elecciones son más complejos. Paradójicamente, cuando uno mira las estadísticas, son años en los que en general crece la economía, pero eso tiene que ver con, en general se le da más manija al gasto público, a la obra pública, se pone más foco en que crezca el salario real y demás, pero la realidad es que eso no sé cuánto se podrá aumentar el gasto, porque también hay metas de déficit fiscal que cumplir con el Fondo Monetario, y la realidad es que genera más incertidumbre, porque no se sabe quién va a ser el gobierno de acá a los próximos años. La oposición tampoco contribuye en algunos aspectos, como sacando comunicados diciendo que la deuda en pesos es insostenible, que ellos tendrían que reperfilar. Ahora, cuando se estaba manejando la posibilidad esta del canje de la deuda en pesos, plantearon que eso era totalmente insustentable y que no servía y que era la bomba de tiempo. Todo eso, lejos de contribuir a generar previsibilidad y empezar a ordenar la macroeconomía, genera más incertidumbre, más expectativas negativas, y sabemos la importancia que tienen las expectativas en el manejo de la economía. A veces hay los fundamentales, decimos nosotros los economistas, de la economía: el déficit fiscal, la emisión monetaria, el tipo de cambio, etcétera, etcétera. No están tan mal, pero se generan expectativas que terminan generando lo que se llama la profecía autocumplida. Como todo el mundo piensa que esto va a ir mal, termina yendo mal. No estoy diciendo que la situación sea esté todo bien, ni mucho menos, es una situación delicada, pero este tipo de comunicados y la oposición agitando
ese tipo de cuestiones no contribuyen de ninguna manera, y el hecho de que sea un año electoral creo que no contribuye en ese sentido. Pedro, te agradecemos muchísimo por este contacto con Canal 20 Noticias. No, gracias a ustedes. Buenas noches. Un abrazo. El economista Pedro Gaite hablando